Hay tres escuelas de interpretación profética. La primera escuela se llama la escuela preterista. Es la idea de que la mayoría de las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado. Se cumplieron en el Antiguo Testamento y con los emperadores romanos. Hay otra escuela de interpretación profética que enseña que la mayoría de las profecías no se han cumplido todavía, sino que se van a cumplir en el futuro. Hay una tercera escuela, que es aquella escuela a la cual pertenezco yo a base de mi estudio de las Sagradas Escrituras, de las profecías, que se llama el método histórico de estudiar las profecías. Quiero explicarles qué método es ese. Es la idea de que las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis comienzan a cumplirse en los días en que escribió el profeta. Y luego esas profecías se cumplen en sucesión continuada, sin interrupción, hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, que las profecías comienzan a cumplirse cuando el profeta escribe. Ahí comienza la secuencia. Luego esas profecías se cumplen por una secuencia de eventos que culminan finalmente con el establecimiento del reino eterno de Jesús. Y todo lo que se encuentra entre el tiempo del profeta y el tiempo cuando se establece el reino eterno son eventos en el transcurso de la historia que se realizan un evento tras otro sin paréntesis y sin interrupción. Esta profecía que vamos a estudiar hoy es el ejemplo clásico del método histórico de interpretar las profecías. Es la profecía de Daniel, el capítulo 2. Vayan conmigo a este magnífico libro de Daniel, a uno de los libros más proféticos del Antiguo Testamento, y vamos a analizar esta historia tan interesante. Ahora, este capítulo presenta un sueño que tuvo un rey. Pero antes de interpretar el sueño, necesitamos entender lo que sucedió antes de que Daniel interpretara el significado del sueño. Vamos a Daniel, el capítulo 2 y el versículo 29. Daniel 2 y el versículo 29. Quiero que noten lo que el rey estaba pensando cuando se durmió esa noche. Dice allí, Daniel, hablándole al rey: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Qué estaba pensando el rey cuando se acostó a dormir? Estaba pensando en lo que iba a ser el futuro del mundo, el futuro de su reino. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios sabía lo que el rey estaba pensando? Claro que sí. Noten que el texto dice que subieron pensamientos en su mente. Es decir, él no estaba hablando sobre el futuro de su reino, estaba pensando en el futuro de su reino. Y lo interesante es que Dios sabía lo que el rey estaba pensando, y por lo tanto Dios dice: tú estás interesado en el futuro de tu reino, pues yo te voy a dar un sueño que te va a indicar ese futuro. Así que Dios le da al rey un sueño para que él pudiera entender lo que iba a pasar con su reino y lo que iba a pasar en el futuro. Lo interesante es que según Daniel, el capítulo 2 y el versículo 3, algo muy extraño sucedió. Daniel 2 y el versículo 3. El rey llama a sus expertos, a sus magos, astrólogos, adivinos, y dice en el versículo 3, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Es decir, el rey sabía que había soñado, pero no se acordaba qué es lo que había soñado. Ahora, qué interesante que Dios le diera al rey un sueño y luego entonces Dios lo llevara a olvidar el sueño cuando se despertara. Es algo muy extraño. ¿Por qué Dios le iba a dar un sueño sobre el futuro de su reino para luego llevarlo a olvidar su sueño? Bueno, había una razón muy especial. Yo quiero que ustedes noten que aquí en Daniel, el capítulo 2, se está realizando un juego y un contrajuego. Está jugando Dios y está jugando también Satanás.
Esto demuestra que hay dos poderes en el mundo invisible que están luchando tremendamente detrás del telón de la historia. Ahora, ¿por qué razón llevó Dios al rey a olvidar el sueño? Porque Dios sabía que cuando olvidara el sueño, el rey iba a mandar a llamar a todos los expertos de su reino. Dios sabía que inmediatamente el rey, no sabiendo qué era el sueño, pero sabiendo que había soñado, iba a llamar a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, a los que leían la palma de la mano, a los que leían la señal del zodíaco, los iba a llamar para que le dijeran el sueño y le explicaran el significado del sueño. Dios sabía que cuando Él llamara a estos charlatanes, ellos no le iban a poder decir el sueño. Es decir, el propósito de Dios en llevar al rey a olvidar el sueño era que Dios quería desenmascarar a estos charlatanes. Quería desenmascarar todos estos métodos que ellos usaban para tratar de anunciar lo que iba a suceder en el futuro. Y así exactamente pasó. El rey mandó a llamar a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, a los caldeos. Vinieron y el rey les dijo: miren, yo he tenido un sueño y se me olvidó el sueño. Yo quiero que ustedes me digan el sueño. Imagínense eso. Ahora yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que Satanás es capaz de leer los pensamientos? ¿Creen que Satanás es capaz de leer nuestros pensamientos? No. Si Satanás hubiera sido capaz de leer los pensamientos, ¿podría haber leído el sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor cuando lo estaba pensando? Claro que sí. ¿Ustedes creen que el diablo se estaba muriendo por decirle al rey el sueño que había tenido a través de estos charlatanes? ¡Claro que sí! Pero lo interesante es que estos charlatanes no pudieron decirle al rey el sueño, lo cual significa que Satanás no era capaz de leer los pensamientos del rey. Dios sí, porque cuando el rey se durmió, Dios sabía que estaba pensando. Pero Dios ocultó el sueño y Satanás no pudo leer sus pensamientos, por eso no le pudo susurrar a estos charlatanes el sueño que había tenido el rey. Ahora, estos charlatanes usaban toda clase de métodos prohibidos para tratar de revelar lo que iba a suceder en el futuro. Si ustedes leen, y solamente voy a mencionar este pasaje, Deuteronomio 18, 9 al 12, nos da toda una lista de prácticas que Dios prohibió que la gente usara para determinar el futuro. Por ejemplo, prohibió el intento de comunicarse con los muertos, prohibió el intento de leer el destino en las estrellas, prohibió terminantemente procurar leer el destino a través de psíquicos. Hoy son aquellos que leen el futuro supuestamente en la bola de cristal. Es decir, en los tiempos bíblicos hubiera sido muy prohibido tratar de determinar el futuro mirando lo que tiene que decir Walter Mercado en el televisor. Porque ese método, según Dios, es un método prohibido. Ahora, quiero que noten en Daniel el capítulo 2 y el versículo 10 lo que sucede cuando estos charlatanes comparecen ante el rey. Daniel el capítulo 2 y el versículo 10. Dice aquí: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Le dicen: lo que tú estás pidiendo es imposible. Tú estás pidiendo algo injusto, que nosotros digamos el sueño. Ahora, nosotros podemos decirte lo que significa el sueño si tú nos dices el sueño, pero no podemos decirte el sueño. No debes estar pidiéndonos a nosotros que te digamos cuál es el sueño. Y luego ellos dicen algo muy revelador. En el versículo 11 encontramos que estos charlatanes dicen: porque el asunto que el rey demanda es difícil,